imaginan ustedes tener que estar recibiendo la sensibilidad o la percepción de la entonces no está ahí y no tendría ninguna posibilidad de aprender ninguna nueva situación. Es igual con el dolor. ¿Se imaginan tener el dolor permanentemente? Tener la percepción del dolor de una manera permanente. Nuestra vida sería constituida. Entonces, sabiamente, nuestro organismo diseñó una serie de, podríamos llamar por una parte compuertas, por otra parte controles, niveles de control, para que el dolor no sea percibido. Y el primer control se establece a nivel medular. Y llamamos modulación del dolor. Y estos dos señores, que siempre se recordar a los autores universales, y wow, describieron la teoría de la compuerta del control del dolor. Muy interesante y se ha establecido como cierta idea. Ya así, hace buenos años, en 65, ellos establecieron esto. Y veamos la figura de la derecha y vamos a enfocar en el diagrama superior. Observamos de que existe el ingreso de dos fibras, una las fibras C, así va, y abajo las fibras AB. Normalmente, en una situación normal, funcionan las fibras C. O sea, hay un dolor, vamos a suponer, se produjo un estímulo que ha estimulado a las terminaciones nerviosas, se están transmitidos por las fibras C, y entonces estas fibras C están llevando la información. Y en este esquema de conexión sináptica, vemos que las fibras C hacen una conexión con una interneurona inhibitoria. Miren qué interesante. Inhibe a la interneurona inhibitoria. Y su otra terminal estimula a la fibra efectora, a referente de esa interconexión. De manera que en una situación donde hay un doloroso, estas fibras C están inhibiendo la inhibitoria de esta efectora y la señal es amplia y sale el dolor por toda la vía, todo lo que hemos mencionado anteriormente. Bien, situación normal. Entonces ya vemos nosotros de que existe un sistema hasta ahora de control donde no ha intervenido, simplemente se ha permitido el paso del dolor. Veamos hacer la imagen de abajo, o el esquema de abajo. Y se agrega algo, ¿no es cierto? Las fibras AB. Vamos a suponer entonces de que el estímulo ha sido fuerte y ha logrado estimular no tanto los receptores, sino las fibras aledañas, como la liberación de potasio, todos los neuromoduladores que hemos visto. Entonces estas fibras están llevando la información. Y analicemos qué cambios se han producido en esta conexión sináptica. Las fibras C siguen llevando lo de siempre, pero las fibras A beta han llegado a producir una estimulación de la célula inhibitoria. Está inhibiendo ahora ¿a quién? A la célula que inhibe a la célula efectora. Por lo tanto, la información que sale ahora de esta célula, que era la efectora amplia e intensa información que llevaba esta célula efectora, ahora es una información débil. La fibra C sigue llevando, pero quien va a inhibir grandemente es esta célula inhibitora. Entonces, ojo, no la está eliminando, no está eliminando la información, ha reducido la intensidad de la información. Porque eliminar sería, bueno, estoy produciendo una anestesia, no siempre, eso no puede ser. Sigue recibiendo, pero qué importante
ya no va a ser una significación tan grande que elimine mi atención de otros estímulos en esos momentos precisos. ¿Hemos comprendido? Es muy bonita esta teoría. La relativa funcionamiento normal, fibra C, que hace o logra inhibir a una interneurona inhibitoria de este sistema, de tal manera que la información dolorosa sale normalmente por esta otra interneurona efectora. Cuando la intensidad del estímulo es muy fuerte, se activan estas fibras A beta y ellas estimulan a la célula inhibitoria, de tal manera que se produce una inhibición de esta célula eferente y el dolor por la transmisión de la sensación dolorosa es mínima. Primera compuerta de control del dolor a nivel medular. Un control estrictamente reflejo. Bien. ¿Hemos comprendido, jóvenes? Gracias por el silencio absoluto. Vamos, ahora sigamos. Las fibras del dolor, vimos ayer, fascículo neuroespinotalámico, paleoespinotalámico y espinoteticular. Tres grandes fibras. Y ahora veamos, oiga, una nueva forma de control del dolor. Y ascendente, pero esta es modulación. Ahora descendente. Veamos, y vamos a seguir la imagen. La estimulación eléctrica de la región anterior del hipotálamo, está por acá, de las áreas septales anteriores y de la sustancia gris periacueductal, toda esta zona que está en el diencéfalo, produce un control central de la inhibición del dolor. Control central. El otro era control medular. Ahora vamos a ver control central. Muy bien. De esta sustancia gris periacueductal descienden tres vías. Nos indica el texto. Veamos cuáles son esas tres vías. Una, la que se dirige a la región rostromedial, vecina a núcleos cerúleos. Por acá. Núcleo cerúleos. No está en la imagen. Muy bien. Luego, una siguiente, que es una proyección al núcleo paragigantocelular, más abajo. Y la más importante, aquella que va a ir a los núcleos del RAFE, especialmente el núcleo magno. Entonces tenemos una información descendente. Una vez de que ha llegado la información, ¿recuerdan ustedes? Sobre todo el neo o el paleoespinotalámico se detiene a nivel de la formación reticular, el PAL. El neo ha llegado hasta, a través del núcleo ventroposterolateral, ha llegado a la corteza. Pero el paleoespinotalámico, una gran parte se detuvo a este nivel, en los núcleos intralaminares del tálamo y en la formación reticular. De esta porción, entonces, van a descender fibras que se van a conectar con estas tres regiones, y la estimulación, la más importante, habíamos dicho, el núcleo magnus. El núcleo magnus está por acá. El RAFE produce analgesia y se considera que esta acción es mediada por acción de las neuronas serotoninérgicas. Muy bien, nos quedamos acá. No, sigamos adelante, porque este descenso va a dirigirse hasta el astro dorsal, hasta el ingreso de las raíces dorsales, hasta el ingreso de las fibras C, y hace sinapsis con aquellas células inhibitorias que habíamos visto en la imagen anterior, que están ubicadas en las láminas 1, 2 y 5 desde Excel. Sí, ahí llegan las fibras C, ¿no es cierto? Bueno, entonces estamos viendo esa parte. Sigamos. Bien. Sigamos. Este es uno más fácil. Y podemos ver los sistemas descendentes modifican esas señales de dolor. Está ascendiendo, muy bien, dolor, pero no puedo, tengo que modular el dolor. No puedo percibir total y completa y permanentemente el dolor, porque son receptores tónicos, no son receptores básicos los del dolor. Mientras que existe el pinchazo, yo voy a percibir dolor. Bien, entonces, ¿dónde se originan? En el hipotálamo, más arriba, la sustancia gris periacueductal, muy bien, el núcleo del RAFE mayor, a nivel ya protuberancial,
y el núcleo gigantocelular. 3 grandes núcleos. Ahí están terminando las fibras ascendentes del fascículo paleoestímulo-talámico. Y de estas neuronas van a través del tálamo, bueno, van a ahora descender y descienden hasta la médula espinal para inhibir la información dolorosa. Han terminado acá y de ellas tenemos un sistema descendente hacia la médula espinal para inhibir. Muy bien, hasta acá parecería que estamos sin entender. Sigamos adelante. Y esta es otra imagen. Muy bien. Nuevamente es muy bonita porque podemos observar, este es un sistema ascendente o descendente. Ascendente. Ascendente. El ojo ascendente, ¿no? Vean, la neurona está tomando contacto con esta neurona, su sinapsis asciende formando el fascículo espinotalámico lateral, tálamo, y termina en la corteza cerebral, toma contacto con estas neuronas. En rojo, el sistema ascendente normal de la vía del dolor. En azul, las neuronas que dan origen están, por una parte, en la corteza cerebral, hacen sinapsis con núcleos intralaminares, luego con la sustancia gris periacueductal, siguen descenso con estas células que son las células vulvares rostromedianas y desciende hasta tomar contacto con las interneuronas del asta posterior. Sistema ascendente, información que llega hasta la corteza. Sistema descendente que va a bajar para modular el dolor. Bien, hemos hecho el recorrido, hemos leído la imagen y ahora veamos qué nos dice esta literatura. Las vías que se originan en la corteza y el tálamo se transmiten a través del bulbo de esta parte ventromedial y a las adyacentes hasta esta porción. Muy bien. Estas áreas del tronco encefálico también reciben aferencias de dónde. Miren, esto es importante que nosotros veamos. Por una parte, existe un sistema descendente y por otra parte, existe un sistema ascendente. Claro, hemos visto en las imágenes anteriores que existe un sistema donde va a dejar información en esos núcleos. Entonces tenemos una doble entrada a estos núcleos. Una entrada que es descendente y otra entrada que es ascendente. Las vías descendentes que se originan en el hipotálamo, la sustancia gris periacueductal y el núcleo RAFE, el núcleo gigantocelular, estos 4, disminuyen las señales nocivas que van a llegar. Entonces, ¿cómo puedo estructurar? El control medular estaba fácil. El control central, ¿cómo vamos a hacer? Vía ascendente que va terminando información en ciertos núcleos. ¿Cuáles son? Sustancia gris periacueductal. ¿Qué más? Delta. ¿Qué más? Vean, pues, gigantocelular. Muy bien. Llega la información, pero además ellos van a enviar a una información descendente inhibitoria a la asta dorsal. Han recibido, modulan y van a descender información hacia la asta dorsal para frenar la información dolorosa. Tenemos entonces un control medular y un control central. Un control central que nace desde la corteza cerebral hacia el hipotálamo y de estos importantes núcleos que se encuentran en el tronco cerebral. Y de estos núcleos va con información inhibitoria hacia la médula espinal, a la región de la asta dorsal, donde están ingresando las fibras C del dolor. Hemos simplificado así. ¿Y quiénes son los que intervienen en este sistema? Primordialmente estos dos neurotransmisores, la serotonina y la adrenalina. La noradrenalina. Noradrenalina es el neurotransmisor en el cerebro. Adrenalina es la periferia. La adrenalina está como neurotransmisor
neurotransmisión en el corazón, por ejemplo. La noradrenalina está en el cerebro. ¿Bien? Y esta es parte importante, a ver si nos alcanza el tiempo, los opioides endógenos. Opioides endógenos. ¿Alguien conoce un opioide? La morfina, pues oigan, es un opioide. El tramadol, han escuchado, pero la morfina creo que todos nosotros alguna vez hemos escuchado, pues es un opioide exógeno. Nosotros tenemos opioides endógenos como las endorfinas, que en algún momento hemos mencionado. Bien, sigamos adelante, jóvenes. Entonces hemos visto una vía muy interesante y finalmente llega el dolor al cerebro. Y qué complicado parece esto, ¿no es cierto? Pero me interesa primordialmente que en estas conexiones intracorticales intervienen algunas estructuras y muchas más luego, como son la corteza primaria, primero, por supuesto, la secundaria, que es aquella que va a permitir la asociación de información, la corteza cingulada anterior, la corteza insular. Es decir, tenemos entonces una serie de conexiones que van a permitir la percepción del dolor en todos aquellos aspectos que significa dolor. ¿Cuáles son esos aspectos? Primeramente, debo tener la discriminación, qué tipo de dolores afectivos, qué molestias, cómo va a desencadenar, qué reacciones voy a desencadenar. Reacciones autonómicas, sí, vasodilatación, por ejemplo, taquicardia, son reflejos autonómicos ante un estímulo doloroso. Y motores, por supuesto, tengo que eliminar, tengo que retirar la porción de mi cuerpo que está siendo estimulada por ese agente doloroso y eliminar la náusea. Bien. Parece complicado, pero es bien simple. Estamos viendo una sinapsis glutamatérgica. El glutamato, que tiene 3 tipos de receptor en este caso, 2 son muy importantes que son iónicos, el receptor AMPA y el NMDA, 2 receptores que son interrelacionados. Y un receptor metabotrófico, proteína G dependiente, que es este M-glutamato. 3 tipos de receptores para un neurotransmisor en una misma sinapsis. ¿Cómo funciona? Ya sabemos, hagamos un repaso simple del funcionamiento sináptico. Tenemos la presencia del potencial de acción. ¿Qué hace el potencial de acción? Abre los canales del calcio. El calcio provoca la migración de las vesículas que contienen glutamato, se pegan a la membrana, luego por exocitosis sale el glutamato y va a tomar contacto con sus receptores. Estos receptores provocan la entrada de sodio y por lo tanto se transmite el potencial de acción a la célula postsináptica. Bien, hasta ahí una transmisión normal. Este elemento presináptico ahora tiene un receptor opioide. Además, ¿y qué pasa cuando pongamos la morfina o la endorfina o el tramadol, un receptor opioide, toma contacto con este subreceptor, con este que es metabotrópico? Entonces, ¿qué va a hacer? Es una proteína G inhibitoria. Recuerden que nosotros hemos mencionado que el receptor define que sea excitatoria o inhibitoria. Muy bien. Esta es una proteína G inhibitoria. Se produce lo que nosotros sabemos, la liberación de la porción alfa de las otras 2 subunidades de esta proteína G. ¿Y qué hace ahora esta? Lo que hace es inhibir al segundo mensajero. Fosfoquinasa, AMP cíclico, y estos segundos mensajeros inhibidos van a disminuir la entrada de calcio. Y al disminuir la entrada de calcio,
disminuye la migración del glutamato y por lo tanto se está inhibiendo la transmisión de esa información. Entonces los opioides funcionan así, donde tengamos receptores y primordialmente son receptores para el dolor. Tenemos dos grandes receptores, los receptores mu, producen una actividad analgésica central, están arriba, y los receptores kappa, que son receptores de la analgesia espinal. O sea, tenemos los receptores kappa en la médula espinal y los receptores mu a nivel central. Así actúa. Y miren que es interesante. Es por eso que nosotros, cuando tomamos un opioide, una morfina o un tramadol, estamos haciendo una analgesia diferente al diclofenaco o al paracetamol. Ellos van a actuar sobre la inhibición de la inflamación, sobre los COX-1 y COX-2. Y ahí se frena. Pero este no, está actuando a ese nivel. Este está yendo a hacer una analgesia a nivel central. No va a ir a la perfecta, por lo tanto no voy a tener problemas gástricos de dolor de estómago, gastritis, no voy a tener. Bien, ¿eso es todo? No. Además hay algo interesante. Aquí hemos visto la presencia de estos receptores. ¿Qué hacen? Los receptores opioides, miren, se ha fijado entonces a un receptor postsináptico. No solamente presináptico. En el presináptico está impidiendo o disminuyendo la salida del calcio y por lo tanto frenando la transmisión del potencial de acción. Pero además se ha fijado a un receptor postsináptico y en este receptor postsináptico, ¿qué provoca? Provoca aumento de la entrada de cloro y aumento de la salida de potasio y O. ¿Y cuál es la consecuencia de eso, señorita? Hiperpolarización, ¿es cierto? Si hay hiperpolarización, la consecuencia, no hay potencial de acción. Muy bien, no se transmite el potencial de acción. ¿Cuánto les cuesta hablar? Oigan, hablen, sean habladores como están en las clases, charlando en un bar, o sea, pero hablen. Estoy comprendiendo cómo funciona la morfina. Ojo, estos son receptores opioides porque tenemos sustancias opioides endógenas, endorfinas. Listo. Encefalinas y endorfinas, dos tipos de neurotransmisores que están dentro de esa categoría opioides. Y estos tienen receptores opioides. Ahora voy a utilizar un receptor porque es un cáncer doloroso, es un dolor por cáncer terrible. No ha funcionado ninguno y voy a tener que utilizar morfina. Muy bien, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo funciona? Pues está actuando sobre la vía del dolor. Ya no está actuando sobre la inflamación, no. Está actuando frenando la transmisión del dolor. Está actuando sobre la vía, por una parte, con una analgesia espinal y por otra parte, con una analgesia central. Y repito, ¿cómo actúa? Simple. Interviene sobre la sinapsis del glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. ¿Y qué hace sobre este neurotransmisor? Dos efectos, presináptico y postsináptico. Presináptico, inhibiendo la cascada del receptor metabotrófico para la liberación o entrada, mejor, para los canales de calcio, frenando esto y por lo tanto no hay liberación de glutamato. He hecho una inhibición presináptica. Además tiene receptores postsinápticos y cuando se une a ellos provoca cambios en estos canales hiperpolarizantes porque permiten mayor entrada de cloro y o mayor salida de potasio. Hiperpolariza la célula y por lo tanto no hay transmisión del dolor. Qué increíble es esto. Bien. Una serie de sustancias, podemos ver acá algunos como
los opioides, los cannabinoides, la ketamina, los analgésicos no esteroideos, el paracetamol o acetaminofén, también tienen esta capacidad de inhibir la vía ascendente. Sí, a nivel periférico, pero más nos interesan estos neuromoduladores que frenan, o mejor, actúan sobre el control central del dolor. Hay medicamentos que alguna vez han escuchado de algún tío, algún primo, la carbamazepina está utilizando en la neuralgia del trigémino. El ácido valproico, bloqueadores como se ha puesto de moda ahora, igual a nivel de escuchar, un amigo, estoy tomando pregabalina, estoy tomando gabapentina para el dolor, para disminuir el dolor, pues estos están interviniendo sobre la vía descendente del control del dolor. Y van a actuar primordialmente, como dice acá, sobre el receptor muy arriba, ¿no es cierto? También actúan abajo. ¿Dónde están estos receptores ahora? En áreas que participan en la analgesia descendente. Hemos mencionado la sustancia gris prefrontal, la dorsal. Todos ellos van a estar involucrados y sobre estas estructuras que descienden en el control medular están actuando estos medicamentos neuromoduladores. Pero nos interesa primordialmente el concepto de los opioides puros, como estamos viendo. Bien, de manera ahora más práctica. Tenemos esto. El dolor rápido, como vemos en un ejemplo, este es un ejemplo típico cuando ustedes muchas veces para hacer grupos sanguíneos, el dolor es intenso, dolor rápido, agudo, de descarga eléctrica. ¿Quién transmite? Las fibras de tipo A. ¿Quién lleva? El neuroespino. Es cierto, tiene percepción cognitiva. Y su neurotransmisor primordialmente es el glutamato. Bien. Dolor lento. Sordo, profundo, nauseoso. Dolor de infarto, dolor de espalda, dolor cervical, dolor de rodilla. Localización difusa y precisa. Tarda en aparecer. El otro era rápido, 300 milisegundos, ¡pum! Ya se desaparece. Este es lento. Se transmite por fibra C. Dolor rápido, fibras AD. Dolor lento, fibra C. Se produce por daño de tejidos más profundos, no tan superficiales como en la piel. Puede ser desencadenado por signos químicos, mecánicos, térmicos, percepción talámica. Recuerden, el fallo espinotalámico termina ahí. No es tanto una percepción cortical. Y la sustancia P es el neurotransmisor. Características importantes del dolor lento, sistema fallo espinotalámico, fibra C. Dolor rápido, dolor agudo, fibras adentro, rápido. Y neurotransmisor, glutamato y percepción cortical. Diferencias definitivamente grandes. Bien, estamos resumiendo y vamos a resumir que los receptores del dolor es uno solo. Terminaciones, sea para el dolor rápido o para el dolor lento. Terminaciones libres. Aquí vemos terminaciones libres. Son exclusivamente, se parecen, pero funcionan de manera diferente. Y bien, y podemos ver que estos receptores, estas terminaciones, van a responder a todos los estímulos que causen daño. ¿Una presión fuerte les produce dolor? Sí, es cierto. Es un tacto que era una caricia, comenzamos a apretar, se volvió en presión y la presión más fuerte causa dolor. Entonces, vean, el mismo estímulo que era presión, primero era tacto, luego presión, se convirtió en dolor.
receptores polimodales porque van a responder estímulos mecánicos, térmicos o químicos por igual. Aumento de temperatura, me he quemado, receptor polimodal. Me cayó un poco de ácido, receptor polimodal. Bien, además tenemos receptores específicos a un estímulo. Mecanoroceptores, mecanonociceptores. Cuando estos estímulos que habitualmente estimulan a otros receptores, pues por su intensidad extrema van a producir dolor. Receptores térmicos, es interesante, responden a temperaturas excesivas. Mayor a 45 grados, sí. Cuando estamos tomando una piscina, estamos tomando a 80 grados, 100 grados. Y sube a 45 grados, ya estamos quemando la lengua y durante un tiempo dejamos de percibir. Y a menos 10 grados. Si el frío de pronto se convierte en dolor, en estímulo doloroso. Estoy bien, pero estoy caminando y de pronto el frío siento en mis orejas, en la parte de la región temporal o anastoidea, y comienzo a sentir ya no frío, sino dolor, ¿no es cierto? Me duele. Ese receptor captó frío, pero luego el frío era tan intenso que se ha transformado en dolor. Y receptores químicos. Receptores químicos, como en el gusto. A ver, otros, aquí está receptores a diferentes estímulos químicos. ¿Cuáles podrán ser? ¿Se imaginan? Hay uno que sí podríamos mencionarlo. Ya se me vino ello porque he estado pensando en un estímulo químico. ¿Cuál puede ser? ¿Se imaginan? Imagínense, traten de imaginarse un estímulo químico que me cause dolor. Pensé, miren, está interesante, picante, lo corto. Bien, muy bien. Ya tenemos algún otro ejemplo, nos parecía que no existiera, ¿no? A nosotros sí, a temperatura, calor, sí, quizá podemos decir. Los químicos tienen un muy buen ejemplo de lo corto. Bien. Sí, pero un estímulo natural. Está muy bien, su respuesta es correcta, porque hemos visto que es una sustancia alógena. Perfecto, pero tiene un estímulo. Si le ha producido dolor, sí. Porque es un químico que tiene una cierta concentración me causó dolor. Puede ser interesante. Hagamos dos ejemplos. El ácido clorhídrico, ¿dónde está? En el estómago. Tengo una gastritis, hermano. Ay, no sé qué he comido, me está doliendo. Ácido clorhídrico en el estómago. Químico. Mira, estímulos naturales. Los picantes, hormonas, la gastritis. He comido algo, de pronto me ha producido una mayor liberación de ácido clorhídrico. Listo. Y podemos ir viendo algunas más. Pero nos vamos. Importante, miren chicos, vuelvo a repetir. Fisiología es con F de fácil, ¿sí? Pero F de pensamiento, de pensar. Pensamiento. Tengo que pensar, razonar. Hemos ubicado, yo cuando empecé esta partecita no tenía ejemplo, no tenía ejemplo. Entonces sigo pensando, ¿cuál puede ser? Y si me puso el estómago, me pareció muy bien el otro ejemplo. Y el otro ejemplo, el de acá sí, pero no es un estímulo, sino es una sustancia que ha sido liberada por un estímulo. Entonces hemos pensado, y yo quiero que la fisiología piense, y ha salido la guía de trabajo práctico. Ya tienen que, para esta semana, es muy linda esta guía, pero la hemos hecho
enfocado de una manera secuencial. No es neuroanatomía, no. Es exploración funcional del sistema nervioso. Claro, el primer páreo, eso no es sistema nervioso. La visión es un sistema nervioso. La audición sí, se lo llama pares craneales. Pero son una función del sistema nervioso. Y estamos explorando entonces la fisiología de estas estructuras que son odiosas para ustedes. Pares craneales, no van a aprender a explorar muy, porque está bien hecho con práctica. Y la información que tienen es breve también. Muy bien, seguimos adelante. Otra forma de resumir. Hemos visto un resumen de dolor lento y rápido. Hemos visto un resumen de acuerdo al tipo de estímulo que se cae sobre un receptor. En esta tabla, ¿qué podemos decir? Podemos agregar el tipo de fibra y el estímulo. Estamos haciendo un resumen y hemos agregado dónde están receptores cutáneos, tenemos mecanorreceptores y los polimodales. Muy bien. Pero ¿cuál es la importancia? Los mecanorreceptores en caso, un pinchazo, una piedra que tengo en mi zapato, ¿qué otro dolor rápido podríamos mencionar? Dolor de muelas, ¿qué otro dolor rápido? Un pellizco, una caída, es ratito, ese dolor rápido causado, o mejor dicho, que se cayó sobre estos mecanorreceptores, son rápidos. O sea, pertenecen al dolor rápido, por lo tanto, tienen que ser llevados por las fibras a delta. Dolor rápido a delta. Y estímulos mecánicos. Qué bonito. Miren, es una tabla que si seguimos, me da un resumen perfecto de tantas clases que he llevado, tanta información. Los polimodales que se exponen, entonces van a ser generalmente al dolor crónico, a ese dolor donde no puedo, claro, pueden decirme cuando tengo un dolor en el estómago acá, este dolor está en el fondo del estómago. No es cierto, si me duele el estómago, no puedo definir en qué cuadrante del estómago está arriba, abajo, no, es difícil, es así. Entonces, estos polimodales son transmitidos, o sea, el estímulo, el receptor polimodal, hemos visto que son primordialmente mecánicos, son transmitidos, o transmiten, mejor dicho, la información dolorosa mediante unas fibras lentas, como son las fibras lentas. ¿Sí? ¿Tarda cuánto? 700 milisegundos en llegar a percibirse. Y como hemos dicho, polimodales, entonces los tres tipos de estímulos que conocemos recaen sobre ellos: mecánicos, químicos, térmicos. Podríamos decir mecánicos, químicos y físicos. Sí, porque la temperatura lo estudiamos en física. Sí. ¿Cierto? Física. Bien. Musculares. Ah, caramba, musculares. Qué bien. Tienes receptores químicos y polimodales. La macurca, por ejemplo. ¡Ay, qué dolor! ¿No es cierto? ¿Quién va a sentir la macurca? No ha hecho ejercicios con su vida. La primera vez por una se después cuando son atletas, o somos atletas, no, pues un ejercicio muy intenso ya no me produce macurca. Pero cuando he dejado de hacer dieta, de hacer un ejercicio intenso, me produce macurca. Y se queda así látigo, entonces es un estímulo químico. Dolor muscular. Hemos encontrado a la otra vuelta un estímulo químico sobre el músculo. Me ha producido un aumento de una sustancia alógena que está actuando sobre estos receptores. Y son transmitidos por una parte por las fibras A delta, por alteraciones del pH, y los polimodales, siempre los polimodales son transmitidos por fibras C. Y tenemos acá musculares, presión, sin golpe, jugando fútbol, calor, ¿sí? He aumentado la intensidad, o por isquemia, cuando hay una disminución del flujo sanguíneo. Me apretaron mucho, listo. Articulares, receptores articulares. Cutáneos son la gran mayoría musculares. Tenemos articulares. ¿Quién va a tener un dolor de rodilla? Va a tener
es el pecado que nosotros cometemos cuando somos jóvenes, de saltar, de lastimarnos, de saltar 2 metros, jugar, hacer maravillas con nuestras articulaciones vertebrales, rodillas, todos ellos que exageramos. En algún momento pues vamos a estimular estos receptores que se encuentran acá y son polimodales y químicos y nos van a causar un dolor crónico. Por lo tanto, cuando son polimodales, dolor crónico, ay, mi tía se queja de dolor, es decir, su rodilla tiene artrosis, elongación nociva o químicos alerta. Puede ser cualquiera de estos dos. Información que va a ser rápida, si necesito rápida, y los viscerales que no los hemos estudiado acá. Pero hay una clasificación muy interesante de sensibilidad, donde me dan la clasificación de estímulos exteroceptivos, proprioceptivos e interoceptivos. Propioceptivos, cuando estamos estimulando receptores de qué tipo? Musculares, articulares, muy bien, y esos son receptores de qué propioceptores, ¿no es cierto? Y van a estar en relación a la sensibilidad propioceptiva profunda, consciente e inconsciente. La consciente es llevada por el sistema coronal posterior y la inconsciente es llevada por el fascículo espinocerebeloso dorsal y ventral, que van a llegar al cerebelo, y el cerebelo, vamos a ver en complicidad, el cerebelo es la estructura que controla el tono, la postura de nuestro cuerpo, de los músculos. Entonces la sensibilidad profunda consciente va ahí, la inconsciente. Y la volvemos consciente cuando de acá del cerebro manda la información a la corteza. Bien. Y la tercera forma de clasificación que tiene este señor Sherrington es la interoceptiva. Y cuando alguna vez les pregunto, ¿qué significa interoceptiva? Es del interior. No, no es del interior, oigan. Interoceptiva significa sensibilidad de qué tipo? Visceral. Ya no es interoceptiva, es visceral. No es del interior de mi cuerpo. Y es propioceptiva, sí es propio de nosotros. Caramba, no deduzcan, como no ha venido a clase, no he estudiado nunca, no deduzcan, es mejor decir no sé. Bien, entonces los viscerales están dentro de esa forma de sensibilidad interoceptiva o visceral. Son receptores que están localizados en vísceras, primordialmente corazón, intestino, riñón, hígado en sus cápsulas. Y entonces, con esto hemos terminado esta parte. ¿Listo? Vamos a ingresar a otro tema el día lunes. Y ya están cambiando, ¿no es cierto?